En este video vamos a aprender cómo conjugar el verbo to be en la forma negativa e interrogativa en el presente simple. Deberías ver el video anterior sobre cómo conjugar el verbo en la forma afirmativa si no has visto ese video. El enlace está en la descripción. Primero vamos a aprender la forma negativa. No soy, no estoy, no eres, no estás, etc. Not significa no, not. En español ponemos no antes del verbo no soy, pero en inglés la palabra not viene después del verbo. I am not, they are not, etc. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Aquí están algunas frases con el verbo to be usado en la forma negativa. We are not happy. No estamos felices. We are not happy. It is not winter. No es invierno. It is not winter. I am not in Spain. No estoy en España. I am not in Spain. You are not young. No eres joven. Usted no es joven. Ustedes no son jóvenes. O vosotros, vosotras no sois jóvenes. You are not young. Se usan contracciones con las formas negativas también, y existen dos maneras de formar las contracciones negativas del verbo to be. La primera manera es contraer el pronombre con el verbo, como ya hemos hecho en el otro video, y poner la palabra not después. I'm not. La otra manera es contraer el verbo con la palabra not. Juntamos la forma conjugada del verbo con la palabra not, aquí usamos are, sustituimos la o de not con un apóstrofo. La forma que obtenemos en este ejemplo es aren't. En la tercera persona del singular también juntamos la forma conjugada del verbo con la palabra not y sustituimos la o de not con un apóstrofo. Isn't. En la primera persona del singular no contraemos el verbo con la palabra not. No decimos amn't. En inglés hablado en Irlanda y en Escocia es posible usar amn't, pero no forma parte del inglés estándar, y en la mayoría de los países de habla inglesa solo existe I'm not si queremos decir I am not con una contracción. Vamos a decir todas las contracciones. I am not. You are not. You aren't. He's not. He isn't. She's not. She isn't. It's not. It isn't. We're not. We aren't. You're not. You aren't. They're not. They aren't. Si queremos decir ella no es simpática, podemos decir she's not nice. She's not nice. O she isn't nice. She isn't nice. Ellos no son buenos amigos. Si decimos con contracciones, puede ser they're not good friends. They're not good friends. O they aren't good friends. They aren't good friends. No está en el piso significa it's not on the floor. It's not on the floor. O it isn't on the floor. It isn't on the floor. Ahora vamos a aprender cómo usar el verbo to be en forma interrogativa. O sea, vamos a aprender cómo formar preguntas con el verbo to be. En español, el orden de las palabras no cambia cuando hacemos una pregunta, pero en inglés, cuando formamos una pregunta con el verbo to be, el sujeto y el verbo, sin contracciones, cambian de lugar. Con la mayoría de los verbos en inglés, agregamos el verbo auxiliar do cuando formamos una pregunta, pero con el verbo to be, el sujeto y el verbo solo cambian de lugar. I am happy, estoy feliz, se convierte en am I happy, estoy feliz, am I happy. He is nice, él es simpático, se convierte en is he nice, él es simpático, is he nice. The cars are red, los carros son rojos, se convierte en are the cars red, los carros son rojos, are the cars red. ¿Cómo decimos we're angry, que significa estamos enojados, enojadas, en forma interrogativa? We're es una forma contraída compuesta por we y are. We are angry. El sujeto y el verbo cambian de lugar
Are we angry? ¿Estamos enojados? ¿Enojadas? Are we angry? Resumen, una manera de formar la forma negativa es poner not después del verbo to be. Podemos hacer esto con o sin contracciones. I am not, I'm not. You are not, you're not. He is not, he's not. She is not, she's not. It is not, it's not. We are not, we're not. You are not, you're not. They are not, they're not. La otra manera de formar contracciones en la forma negativa con el verbo to be es contraer el verbo con la palabra not. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Cuando formamos una pregunta con el verbo to be, el sujeto y el verbo sin contracciones cambian de lugar. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they?